Hi, I hope you're doing fine. Hola, espero que estén bien. Bueno, explico de manera concisa y sencilla la mejor manera de poder armar oraciones en el idioma inglés. En este caso, en casi todos los idiomas indoeuropeos formamos oraciones mediante el uso de palabras. Y bueno, como saben, hay varios grupos de palabras y de acuerdo al modo en que usamos estas palabras las podemos manejar de manera correcta. ¿De acuerdo? Bueno, el grupo de palabras más importantes en una oración son los verbos. ¿Sí? Los verbos. Y para poder armar una oración que se entienda, pues tenemos los pronombres, que ya conocemos. Y para reemplazar los pronombres tenemos los nombres. En este caso serían los sujetos en una oración. ¿De acuerdo? Y después vienen también, para juntar estas partes, ya saben, tenemos los conectores, que son artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones. ¿Sí? Para poder armar esta parte de las oraciones. Vayamos con ejemplos. Tenemos, Catherine has a computer. Catherine has a computer. ¿Sí? En tercera persona en este caso, porque Catherine se reemplaza con she, por eso el verbo have, que es el verbo tener, está en tercera persona. She has a computer. Ahí está la tercera persona. She has a computer. Ella tiene una computadora. Entonces, en los verbos, por ejemplo, en esta oración, Michael has a computer. Michael tiene una computadora. Michael has a computer. ¿Sí? La tercera persona. Tenemos que tener mucho cuidado con las terceras personas al armar oraciones. The teacher has a computer. El profesor tiene una computadora. The teacher has a computer. We have a computer. En este caso ya el verbo tener, el verbo to have, ya no estamos usando la tercera persona. We have a computer. Nosotros tenemos una computadora. Para las terceras personas usamos has. Y para el resto de las personas en sujetos usamos have. The students have a computer. Los estudiantes, en este caso en plural. Ahora, the students are in the hospital. Ahora con el verbo to be, el verbo ser o estar. The students are in the hospital. Los estudiantes están en el hospital. El verbo to be también tiene sus variaciones para las terceras personas. The students are in the hospital. No usamos la variante am ni is. Por ejemplo, el am únicamente es para el pronombre I y is únicamente para las terceras personas. He, she, it. The students are in the hospital. Los estudiantes están en el hospital. Entonces el verbo to be, el verbo ser o estar, usamos esta variante are para plurales. ¿Sí? My friend is in the hospital. Mi amigo está en el hospital. My friend is in the hospital. Es tercera persona porque my friend reemplazamos con he o she. Entonces la variante es is porque es tercera persona. I am in the hospital. Ahí está la primera persona. I am in the hospital. No usamos en el verbo ni is, tampoco are. Usamos para la primera persona es am. A big house is the hospital. A big house is the hospital. También podemos permutar el sujeto con el complemento, siempre y cuando tenga concordancia y semántica en el sentido, o sea, que se entienda el mensaje. ¿Sí? Una gran casa es el hospital. A big house is the hospital. Ahora permutamos. The hospital is a big house. The hospital is a big house. El hospital es una casa grande. Podemos cambiar, ¿sí? Ahora, the hospital am a big house. Está mal esta oración, porque el verbo am únicamente, el verbo to be, únicamente usamos con el sujeto I. Está mal esta formación, ¿de acuerdo? No es usar por usar en lo que son los verbos. Estos verbos deben ir con sus sujetos. Tampoco está bien decir, the hospital are a big house. Debería ir ahí, is, ¿verdad? Porque the hospital reemplazamos con el pronombre it. Entonces, mucho cuidado. Ahora, para usar los demás verbos, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, ya está el verbo play con la S. Plays.
Entonces recuerden que en presente, o sea, para armar oraciones en presente, el verbo si lleva una S únicamente puede ir el sujeto, tiene que ser tercera persona. He, she, it. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todos estos sujetos puede ir con la tercera persona? Únicamente aquellos que sean she, it o aquellos nombres que se reemplacen a las terceras personas. Entonces, el verbo, si lleva una S, únicamente puede conjugar al he, she, it o a los nombres que se reemplacen con estos pronombres. ¿De acuerdo? Es muy importante que recuerden. Entonces, solamente puede ir el it, she, your house, my father, the teacher, Catherine. Únicamente pueden ir con este verbo porque son terceras personas. Otro ejemplo. My father plays. Ahí está, tercera persona. My father porque es he y plays está el verbo con la S. Pero falta complementar. Entonces, después del verbo siempre debe ir un complemento para que el mensaje llegue completo. ¿De acuerdo? Siempre debe ir un complemento. Entonces complementamos. My father plays in the garden. Mi padre juega en el jardín. Entonces, esa es en el verbo indica que el sujeto es tercera persona y está reemplazado, ¿no? He, my father, mi padre juega en el jardín. My father plays in the garden. ¿De acuerdo? The teacher plays in the garden. The teacher plays. ¿Por qué está la S en el verbo play? Porque es tercera persona. Ahora también podemos usar varios verbos sin la necesidad de usar solo uno. My friend plays in the garden, pero ¿cómo complementamos? Lives, has, uses. My friend lives, my friend has, my friend uses. Ya hicimos con play, que es el verbo jugar. Entonces, my friend play in the garden. Pero en vez del verbo play podemos usar otros verbos. Cualquier tipo de verbo, pero conjugado correctamente. Entonces aquí podemos decir Catherine uses the computer. Catherine uses the computer. Catherine usa la computadora. Entonces el verbo usar en tercera persona siempre lleva una S en el verbo. Catherine lives in a bakehouse. Catherine lives in a bakehouse. Entonces el verbo live, vivir, lleva una S porque es tercera persona. Ahora, con el resto de pronombres o personas, ya no usamos el verbo con la terminación S. O sea, para we, I, they, you, singular y el you plural, no usamos la S en el verbo. Solamente usamos la raíz normal, sin la S en el verbo. Entonces podemos usar el resto de verbos que conocemos con we, con I, con you, con they. Y también para complementar estas oraciones. ¿De acuerdo? En el siguiente video usamos ya los verbos con el resto de oraciones.